¿Por qué debemos leer en nuestros días el libro El Lazarillo de Tormes? Y además de contestar a esta pregunta, vamos a hablar sobre las diferentes ediciones que existen de este libro y que podemos comprar actualmente en el mercado editorial. Había pensado en hacer este libro porque me han llegado dos ediciones nuevas de El Lazarillo de Tormes y voy a hablar un poquito, no de la obra en sí, ¿vale? Porque esto no es una reseña, la reseña la haré más adelante. Hoy vamos a hablar de las ediciones y la importancia de esta obra, un poquito por encima, aunque me voy a centrar en el tema de las ediciones. Bien, El Lazarillo de Tormes es una obra que todo el mundo que está viendo este vídeo, que se haya matriculado alguna vez en el sistema educativo español, ha tenido que leer, porque se trata de un libro que es lectura obligatoria en la etapa secundaria, ¿de acuerdo? No sé si en primero o en segundo de la ESO, El Lazarillo de Tormes es un libro que hay que leer de forma obligatoria, nos hacen un examen, al menos aquí en España, desconozco en Latinoamérica. Entonces, yo cuando leí esta obra, los profesores deficientes de mi etapa secundaria en cuanto a literatura, que eran profesores más bien genéricos, primero no profesaban con esa emocionalidad o ese amor por la literatura, entre comillas, y por tanto, ni ellos mismos comprendían del todo bien la enjundia de una obra de tamaña repercusión como El Lazarillo de Tormes. Entonces, cuando hicimos esa lectura, hicimos una lectura muy aséptica, una lectura que venía en el guión del sistema educativo, de las leyes educativas, sin pararnos en desgranar los detalles, por varios motivos. Primero, un niño de 12, 13, 14 años todavía tiene una incapacidad, por así decirlo, interpretativa de una obra tan grande como El Lazarillo de Tormes, pese a que está escrita por un niño. Quizá el elemento llamativo de esta obra y por lo que se lee en secundaria es que está escrita en primera persona por un niño y además en forma de epístola, en forma de carta. Por lo tanto, es una lectura muy atractiva, pero que el sistema educativo simplemente lo incluye porque es una obra magna, pero no atiende a que es una obra que va a ser difícilmente interpretable por niños. Entonces, muchas editoriales que circulan en el mundo muy vinculado a la educación, por ejemplo, Edelvives, Vicens Vives, Oxford, etcétera, tienen sus diferentes ediciones. Yo leí la obra, ¿vale? El Lazarillo de Tormes, recuerdo que me encantó en primero de la ESO. De hecho, por aquí puedo tener perfectamente mi nombre, efectivamente. Por aquí está el nombre mío, ¿de acuerdo? Ahí está mi nombre y esta letra supongo yo que sería de segundo de la ESO aproximadamente. Tenemos una edición, en este caso, que sirve como representación de muchas que hay adaptadas a niños. Esta edición está muy bien para aquellas personas que se vayan vayan a leer esta obra y estén en un marco educativo y sean adolescentes, cosa que dudo que vaya a tener un público así en este vídeo que me estáis viendo. Entonces, esta lectura está muy capada, está muy censurada de forma voluntaria para hacerlo más accesible. Hay no algunos pasajes quitados, pero sí como que le han quitado la dureza de la narración en algunas partes, porque son duras en algunas partes. El Lazarillo de Tormes es una novela dura, es una novela realista al más crudo estilo pícaro. Entonces, la novela está adaptada en este tipo de editoriales como Vicens Vives, que lo que hacen es adaptar el lenguaje para que sea entendible por los adolescentes. Está bien, ¿vale? O sea, está bien para leerlo y para enterarse. Además, lo bueno de estas ediciones es que está ilustrado. Entonces, los episodios sí que están súper bien puestos. Pero que tengamos esta edición, o sea, fijaos las ilustraciones. Las ilustraciones no las tenemos en ninguna otra editorial. Es lo único bueno que tiene, porque el texto en sí no digamos que se bifurca mucho del original, pero sí que está bastante adaptado. En este caso por Eduardo Alonso, en la editorial de Vicens Vives. Hay un montón, ¿vale? De adaptaciones de El Lazarillo con el objetivo didáctico o académico. Pero yo quería una obra que fuera, por así decirlo, canónica de la literatura, sin censura y sin adaptar el lenguaje. Y en este caso tengo dos ediciones. Me compré esta y mi amigo LibroLego, José, podéis seguirlo en Instagram, LibroLego, me recomendó la de Penguin. Es cierto que la de Penguin está mucho mejor, no solo en portada, sino por el estudio que hace Florencio Sevilla Arroyo, que es un catedrático de literatura, si no recuerdo mal. Sí, catedrático de literatura de la Universidad Autónoma de Madrid, donde incluye una introducción, un aparato de notas, cronología y bibliografía esencial y un debate de propuesta de la lectura. Otra edición que tengo es esta, ¿vale? Con el estudio introductorio
o un prefacio de Gregorio Marañón, ¿vale? Que también es pues un experto en literatura, ¿vale? Especialista en literatura del siglo XVI, autor de numerosos estudios sobre literatura mística y la picaresca, ¿vale? En este caso, bueno, no, en este caso de Víctor García de la Concha, ¿vale? Que ofrece en esta edición una guía clara y completa para adentrarse en el mundo apasionante de El Lazarillo. El estudio introductorio es de Víctor García de la Concha, ¿vale? El prefacio solamente de Gregorio Marañón. Entonces, esta edición cuesta aproximadamente, bueno, para que os hagáis una idea, esta cuesta aproximadamente unos 13, 14 euros aproximadamente, si no recuerdo, sí, aproximadamente. Esta nos cuesta 6 euros y esta unos 9. Bien, Juanmi, ¿con cuál te quedas tú? Yo esta la descartaría, por muy bonita que sea. Si eres un lector más o menos iniciado, ¿vale? O avanzado, puedes descartar esta. Ahora bien, si tu nivel es muy básico en literatura y quieres adentrarte en el Lazarillo de Tormes, coge una versión adaptada. Pero esta la vamos a descartar para este vídeo. Entonces, de estas dos, ¿a mí cuál me convence? Bueno, bajo todo pronóstico y contradiciendo a mi amigo Libro Lego, me quedo con la de Austral, por cosas con las que voy a decir ahora. Sí es cierto que el estudio introductorio es mejor en esta. El estudio introductorio es mucho mejor aquí, ¿vale? Porque el aparato de notas y todo lo que nos cuenta Florencio Sevilla Arroyo es mucho más completo y mucho más en forma global, mucho más armonioso que lo que nos incluye Austral aquí con una edición más sencilla. Pero yo en cuanto al tema de los libros, estoy tomando un camino distinto al que toman algunos booktubers, etc. Mi camino es, oye, si hay tantísimos vídeos de personas expertas en literatura que aportan sus seminarios en YouTube, ¿por qué tener una obra de 150 páginas y tener una edición con 350? O sea, para mí eso es perder el tiempo en el sentido de que, por ejemplo, Cátedra, que es otra edición muy famosa de Lazarillo de Tormes, si la obra tiene 150 páginas o menos, la edición de Cátedra tiene 300 y pico de páginas. Es decir, tenemos 150 páginas de pura guía. Y yo creo que esta guía se puede paliar, ¿vale? De forma mucho más amena y mucho más didáctica en un vídeo de personas expertas en tal libro o literatura. No en cualquier canal de Booktube, sino en profesores de universidad que publican sus vídeos, ¿vale? No voy a decir quiénes, pero por ejemplo Jesús G. Maestro publica contenido sobre diferentes obras, sobre todo del barroco español. Por lo tanto, merece la pena gastar menos dinero en una obra así, ¿vale? Para después, una vez leída, vamos a las interpretaciones de los expertos y seminarios de catedráticos de literatura y de profesores de literatura de diferentes universidades del mundo. Entonces, por muy completo que sea la de cátedra, al final no va a ser lo mismo que te lo explique en el vídeo. Entonces, mi partida es, mi punto de partida, leer la obra e ir a la bibliografía no escrita, sino en vídeo. Esa es mi propuesta y esto es lo que yo hago. Lo he hecho con el Quijote, etcétera. Aunque el Quijote tiene un aparato de notas muy, muy bueno. Entonces, de estas dos ediciones, aunque esta es la más completa, si no vais a ver ningún vídeo ni os vais a informar por vuestra cuenta, para mí yo me quedo con la de Austral. Por los motivos siguientes. La letra, ¿vale? La letra. Fijaos en el tamaño de letra, ¿de acuerdo? Fijaos en el interlineado, ¿vale? Y en la flexibilidad del libro, perdón. Y ahora aquí vamos a ver que este es un libro un poquito más, ya hablando de los aspectos físicos de la edición, un poquito más rígido, ¿vale? Siempre Penguin es un poquito más rígido, no es tan flexible, y la letra, a mi parecer, es un poquito peor y además tiene una incluso peor impresión. Además, el gramaje de la página en Penguin está muy logrado. Vamos a ver ahora en Austral. Sí, el gramaje es prácticamente el mismo, pero yo me quedo con este por la flexibilidad del libro y porque las notas que van a tener son suficientes con respecto a esta. Entonces, ¿cuál comprar? Hoy cualquiera de las dos, en realidad, porque el precio no difiere mucho. Pero yo voy a hacer aquí una defensa de algunos libros de Austral clásicos, ¿vale? Algunos libros clásicos de Austral, no de Austral clásicos, porque por muy poco dinero tenemos la obra en sí completa, como es en este caso. Y bueno, por un precio asequible lo tenemos. Ahora, si queremos escalar más, ¿vale? Si queremos hacernos expertos de forma autodidacta, pues entonces ediciones como la de Penguin, como la de Cátedra, incluso como la de la Biblioteca Clásica de la RAE, que tiene una edición de Lazarillo de 25 euros con, yo qué sé, 400 páginas. Ahí te explicará todo sobre Lazarillo. A mí eso no me interesa como tal, ¿vale? Porque yo Lazarillo ya más o menos me he adentrado a él y lo conozco. Entonces, en cuanto a las ediciones que no podemos encontrar, ya he dicho, Biblioteca Clásica de la RAE, en una portada muy bonita, azul, en tapadura. Cátedra, también lo tenemos. También en Castalia, en Penguin
o, por ejemplo, en Austral. Yo de todas me voy a quedar con la más barata, en este caso, A cuadrado así, y me quedo con la de Austral por encima de la de Penguin, aunque la de Penguin tiene un mejor estudio introductorio de Florencio Sevilla Arroyo. Pero me quedo con esta porque es suficiente, tanto la guía que tiene como el precio. Por 6,60 € tenemos el Lazarillo sin censura y la obra completa como tal. ¿Por qué es importante el Lazarillo? Bueno, pues porque como toda la literatura española del siglo barroco, del siglo XVI y XVII, ¿vale? Donde ahí confluyen una serie de autores y de obras que son canon y son parangón y es paradigma y es por antonomasia una de las mejores épocas de la literatura universal junto con Grecia y Roma antigua, pues en este caso nos encontramos con un libro que nos arroja directamente a la cruda realidad del mundo, personificándose en un personaje, en un Lazarillo, que es un niño pícaro que tiene que valerse por sí mismo y buscarse la vida porque fue abandonado en un hospicio, ¿no? Entonces, no tiene padre, no tienen padre y bueno, pues se va criando con diferentes personas hasta que luego en la madurez va incluso teniendo mujer, teniendo diferentes aventuras, aunque el tema de la mujer con un poquito de polémica, ¿no? Es una persona, bueno, y aquí, ¿no? Por ejemplo, en la contraportada de Penguin nos dice: criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. Ese válete por ti no lo vamos a encontrar en ningún otro tipo de literatura alrededor del mundo que no sea en el barroco español. Tenéis que tener en cuenta que el siglo barroco español, el siglo de oro español, el siglo de oro de las letras españolas, es un siglo muy apegado a la realidad. De hecho, el Quijote de Cervantes, paradigma de la literatura universal, no hay capítulo donde Sancho, casi siempre es Sancho Panza, siempre, y también Don Quijote a veces, y algún que otro personaje, casi siempre hace alusión a ver las cosas con los ojos y tocar las cosas con las manos para desengañarse, para dar lugar a lo de verdad, para quitar el velo de malla. Entonces, ¿por qué es importante el Lazarillo de Tormes? Porque nos arroja a la realidad y nos quita el velo, las ilusiones, las fantasías de la cara y nos arroja a la misma realidad a través de las aventuras de un personaje pícaro, al que se le coge mucho cariño, como es el Lazarillo de Tormes. Además, hay una crítica acidísima al clero, a la vanidad y a las virtudes teologales invertidas en una sociedad donde triunfa la barbarie y donde triunfa el buscarse la vida y donde un niño no tiene los derechos que tienen hoy en día y un niño es visto pues prácticamente como ocurre hoy en los países de Centroáfrica, ¿no? Es escoria. Un niño no tiene ninguna validez en muchos países del mundo y eso es lo que ocurría en la historia de Lazarillo de Tormes. Así que nos enfrenta al lector del siglo XXI con la realidad que se vivía antiguamente, ¿vale? En aquella época, y esto nos podría hacer reflexionar sobre las ventajas y virtudes que tenemos actualmente con las comodidades del siglo XXI y podemos empezar a dejar de quejarnos viendo el paradigma que vivía Lazarillo de Tormes en aquella época. Así que me parece una obra culmen de la literatura universal. Yo me la he leído aproximadamente un par de veces y ahora haré otra relectura. Me la leí pues en segundo de la ESO de forma obligatoria, creo que en bachillerato de nuevo me lo leí y voy a empezar a leérmelo de nuevo otra vez para sacarle ese jugo ya con un poquito de más bagaje académico, intelectual, narrativo, como queráis, o literario, para poder interpretarlo y hacer una review o una reseña en condiciones como se merece esta obra. Así que es una obra enorme, pero siempre con la perspectiva de superarse a sí mismo y cómo la realidad siempre se impone frente al deseo del individuo. Es decir, tú puedes tener muchos deseos, como tenía el Lazarillo de Tormes, pero la realidad siempre se implanta con su muro de hormigón armado y te tienes que adaptar a esa realidad. Y es lo que hacía el Lazarillo y por tanto es una obra que nos lanza directamente contra la realidad. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Tenéis que leer el Lazarillo de Tormes, yo lo reseñaré próximamente. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que le deis un like, os suscribáis al canal. Nos vemos en el próximo vídeo y no tengo nada más que decir. Hasta luego.